hace como un mes y pico que no grabo sola, en plan, así en esta situación. Ryan Murphy, nacido el 9 de noviembre de 1965, es un productor, guionista y director de cine y televisión que ha creado series como Glee, Pose, Scream Queens, American Crime Story y claramente American Horror Story. American Horror Story es una serie de antología y terror estrenada en 2011 y creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, que el pobre Brad es como el Luigi de los proyectos de Ryan Murphy, es un poco Kevin de los Jonas Brothers, ¿no? El pobre está un poquillo apartado, no mucha gente lo conoce, pobrecito. La serie cuenta actualmente con 10 temporadas, cada una de ellas centrada en una historia de terror autoconclusiva e independiente, o al menos esa era la intención inicial. Después... En este vídeo me voy a dedicar a analizar el estilo de American Horror Story y de Ryan Murphy y a extraer la fórmula que se repite en casi todas las temporadas, para así intentar descubrir por qué mucha gente la considera una serie súper buena y otra mucha la considera una serie malísima, o sea, o la adoran o la odian. American Horror Story es una serie bastante camp. No camp a lo Met Gala, sino camp en cuanto a su guión. O sea, tiene un guión muy camp. Any last words? Only one. A Ryan Murphy le encanta reutilizar actores y actrices para que salgan en más de una temporada. Hay actores y actrices que salen en más de 3, en más de 4, pero los más recurrentes son Jessica Lange, Evan Peters, Emma Roberts, Sarah Paulson, Lily Rabe, Finn Wittrock y Angela Bassett, aunque hay muchos más. Otro elemento que está muy presente en la serie es el uso, en ocasiones exagerado, de flashbacks, que suelen darse al principio de temporada para introducir la historia y o a lo largo de la temporada para normalmente contar la historia de personajes nuevos. Además, hablando ya de personajes nuevos, a Ryan Murphy le encanta ir añadiendo personajes y personajes de forma masiva hasta que acabamos la temporada con un elenco enorme. De todas maneras, el rasgo más característico de esta serie es la cantidad de plot twists que tiene una sola temporada. Es decir, tiene muchísimos plot twists, muchísimos giros de guión, en muchas temporadas, la mayoría sin venir a cuento, porque ¿por qué no? Pues ya está, pues pone uno más. Divertido. Que yo creo que esto es lo que más camp hace al guión, todo un poco pues por la performance, por la diversión, y también algo que hace, yo creo que siempre, es meter saltos de tiempo hacia el futuro a finales de temporada para concluir la historia. Por lo tanto, se podría decir que la fórmula de American Horror Story es reutilizar actores y actrices, el uso de flashbacks, plot twists a tope, adición masiva de personajes a lo largo de la temporada y un salto de tiempo hacia el futuro a final de esta para concluir la historia. Pero ya veremos que a medida que avanza la serie, esta fórmula se va perdiendo, se va difuminando y a medida que esto va pasando la serie, cositas pasan. En la primera temporada estas características se ven muy claramente. Tenemos muchos actores y actrices recurrentes que obviamente, como esta es la primera, pues son los que salen en temporadas siguientes. Y además la serie ya empieza con un flashback a 1978. De todas formas, a lo largo de esta también hay muchos flashbacks que te cuentan sobre todo la historia de los fantasmas de la casa y de la casa en sí. Además, estos flashbacks sirven para introducir a más fantasmas y con eso más personajes, por lo que acabamos la temporada con una casa llena de gente. Y en cuanto a los giros de guión, también hay un montón. Uy, mira, hemos conocido a unas personas muy majas aquí de repente en la casa que han venido a visitarnos. Espero que no sean un fantasma. Lo son. Ostras, Violet intenta suicidarse, pero no te preocupes porque Tate la salva. Ha sobrevivido. Mentira. En verdad sí que se murió. Anda, no me lo esperaba. Hay un hombre de látex que da mucho mal rollo. Espero que no sea un personaje que, aunque sea un poco tóxico, le haya cogido cariño, ¿no? Porque hayas entendido un poco su lado más vulnerable. Lo es. Vivian se queda embarazada. ¿Será de su marido? No, es del hombre de látex. Vaya. Y encima, como ese bebé es hijo de un fantasma, es el anticristo.
Y bueno, en cuanto a los saltos de tiempo, a final de temporada, se producen dos. El primero es unos meses después de que esta familia se muriese, cuando una familia nueva entra a vivir a la casa. Y bueno, el segundo salto de tiempo es ya 3 años más tarde, en el que vemos que el bebé del hombre de látex, que es el anticristo, ha matado a su niñera. Va mal, va mal. En la segunda temporada estas características se repiten. Asylum se lleva el premio de los giros de guión, porque de verdad que es que no te puedes sorprender más. O sea, yo estaba dando volteretas con esta temporada. O sea, tú entras en la temporada pensando que va a ir sobre un manicomio, ya está, en plan un poco de tortura por aquí y por allá, no le hace daño a nadie, y de repente te encuentras con aliens, con una monja poseída por Satanás, con un científico nazi que crea monstruos, un asesino en serie sanguinario que al principio pensabas que era un psiquiatra normal y corriente, de repente hay un número musical. Y luego por ahí un ángel que aparece y también un bebé alien. Y aun teniendo una trama tan caótica y tantos elementos un poco random que no tienen mucho que ver, logran que te lo creas, logran hacerlo funcionar y que tenga todo sentido, que esté todo atado. En vez de con un flashback, esta temporada empieza con un flash forward. Es decir, vemos en la actualidad a una pareja que quiere entrar a un psiquiátrico abandonado para hacer cosas de mayores. Y ya después de esto vamos al año 1964, que es donde transcurre pues el resto de la historia y tal. A lo largo del último capítulo se llevan a cabo varios pequeños saltos en el tiempo que te van contando cómo va evolucionando y cómo va la vida de los protagonistas de la temporada después de que escapasen del psiquiátrico. Y al final te hacen un salto a la actualidad, donde Lana mata a su hijo con Oliver, que se ha convertido en el nuevo Bloodyface, siguiendo la tradición paternal. Y en cuanto a la adición masiva de personajes, en esta temporada se hace un poco a la inversa. Como comenzamos con tantos personajes, en vez de añadirlos, lo que hacen es ir matándolos poco a poco. Y bueno, al final pues solo queda la protagonista, que es Lana, que se ha hecho famosa y que es una genia. Y bueno, pues también tenemos actores recurrentes que obviamente pues ya os habréis dado cuenta, supongo, espero. La tercera temporada también cuenta con actores y actrices recurrentes y también empieza con un flashback al siglo XIX. Este flashback nos cuenta un poco la historia de una loca racista que le hacía cosas bastante horribles a sus esclavos y que como venganza una bruja de vudú le hace inmortal y la entierra viva. Muy bien hecho. Y después del flashback ya nos vamos a la actualidad, a una escuela de brujas de New Orleans, donde pasa pues toda la historia. En esta temporada la adición masiva de personajes ya no es tan notable o exagerada, pero sigue estando presente. Se añaden a la trama, por ejemplo, los vecinos de al lado, la loca racista del siglo XIX que la desentierran, los 3 del consejo de brujas y bueno, también el asesino del hacha y más gente, pero no voy a contar aquí todo el elenco porque no tenemos tanto tiempo. Pero, por otro lado, los plot twists siguen siendo muchos y para nada sutiles. Porque es que en esta temporada los plot twists se basan en revivir a personajes que se han muerto. Kyle se muere al principio ya que Madison hace explotar su autobús, pero Zoe le rescata y le reconstruye con partes del cuerpo de sus compañeros y con un poco de magia. Un poco Frankenstein, la verdad. También, al principio de la temporada, a Misty Day la queman viva, pero como es inmortal y tal, no se muere al final. También a Myrtle la queman viva, pero Misty Day la revive, aunque al final vuelven a quemarla y ya no la revive nadie. Y Zoe también se muere, pero al final no. Es que ya llega un punto en el que la muerte deja de tener sentido, deja de tener peso. Y bueno, hay muchas más resucitaciones, pero es que no voy a contarles todas, porque aparte de que no me acuerdo muy bien, es un lío todo. Surprise, bitch. I bet you thought you'd seen the last of me. Y bueno, como siempre, la temporada acaba con un salto de tiempo hacia el futuro y en este vemos que la escuela de brujas ya no es un secreto y empieza una nueva era en la que recibe a muchas nuevas alumnas, cosa que antes no pasaba porque era una escuela de brujas un poco mediocre.
Freak Show, la cuarta temporada, a diferencia de las anteriores, comienza en el mismo año en el que transcurre el resto de la historia. Es decir, no empieza ni con un flashback ni con un flash forward. Va directa a lo que interesa. Pero a lo largo de la temporada sí que se van llevando a cabo varios flashbacks. Como por ejemplo el que nos cuenta la trágica historia de la dueña del circo, Veronica Mars, que era una aspirante actriz alemana a la que le cortaron las piernas mientras rodaba una película para adultos. Generalmente la mayoría de los flashbacks de esta temporada sirven para contarte las historias de los integrantes del circo, como por ejemplo la de Mappetit, Ethel o la de Pepper. Os suena Pepper, ¿verdad? Eso es, porque Pepper es la misma que salía en Asylum y esto se produce antes de que la ingresaran. Por lo tanto, esta es la primera conexión que hacen entre temporadas, el principio de la decadencia. Por otro lado, la adición de personajes nuevos a lo largo de la trama va cambiando de forma, porque aunque hay algunos que siguen apareciendo de la forma tradicional, como Desiree Idell, Maggie Stanley o el espíritu de Edward Mordrake, que se lleva a la otra vida a todo aquel que actúa en la noche de Halloween, otros como Dandy o el payaso asesino son introducidos a principio de la temporada de manera paralela a la historia principal y van introduciéndose a ella a medida que avanza la temporada. En cuanto a los giros de guión, estos también empiezan a difuminarse o a cambiar un poco de estilo. En esta temporada podemos ver que el guión es un plot twist en sí mismo, se basa en ellos, por lo que es difícil encontrar un momento determinado en el que haya un giro de guión y todo el rollo. Y es que este es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta esta serie a partir de ahora, porque comienza a enfocarse demasiado en estos golpes de efecto, en ese impacto que aportan los plot twists y se le olvida crear una trama sólida más allá de ellos. Aquí todo lo que pasa es un plot twist. Cada capítulo está plagado de ellos hasta que llega un momento en el que estás sobresaturado, ya nada te sorprende porque no para. Y esto es algo que en temporadas anteriores no pasaba, porque aunque sí que había muchos plot twists, estos estaban bien distribuidos y los guionistas sabían colocarlos de una manera en la que la trama los justificase. Y esta temporada también acaba con un salto de tiempo al futuro en el que vemos que Veronica Mars ya es famosa, ya tiene éxito como ella siempre ha querido, pero es infeliz, por lo que decide suicidarse actuando en la noche de Halloween sabiendo que Edward Mordrake se la va a llevar. Y bueno, creo que la reutilización de actores y actrices ya no hace falta mencionarla, pero bueno, pasa todo el rato, ¿vale? Y ya está, no voy a mencionarla más, pero check en todas, check. La quinta temporada tampoco comienza con ningún salto de tiempo hacia el pasado o hacia el futuro, pero al igual que la temporada 4 sí que contiene varios flashbacks para explicar sobre todo las historias de los fantasmas que habitan el hotel, como por ejemplo la de James Patrick March, el creador y dueño del hotel, que bueno, está muerto y además de muerto está un poco mal de la chota. En esta temporada siguen presentes los problemas de la temporada anterior e incluso se hacen más graves. Demasiadas muertes innecesarias, sobre todo de personajes que se acaban de introducir, por lo tanto demuestran que lo hacen simplemente para impactar al público, demasiados líos amorosos por ahí metidos, pero sobre todo demasiados giros de guión que no van a ninguna parte. Por otra parte, sí que hay bastantes personajes y se van introduciendo más todavía, pero la mayoría de estos personajes no están bien construidos y no me parecen nada interesantes. Estos tres tíos eran un muermo y encima son iguales. No me digas que de primeras no te parecen la misma persona. O sea que imaginaos el lío que yo tenía en la cabeza. Realmente los únicos dos personajes que me gustaron y que disfruté fueron Liz Taylor y la condesa, porque es Lady Gaga. El único aspecto que sigue intacto de la fórmula es el salto de tiempo hacia el futuro, ya que nos van mostrando poco a poco cómo va evolucionando la situación de los fantasmas y del hotel. Esta temporada es considerada la peor de la primera mitad de la serie. Recibió muchas críticas, la mayoría relacionadas con que siempre utilizaba la misma fórmula y que encima estaba ejecutada ya malamente. Y esto hizo que Ryan Murphy tuviese una crisis de identidad y decidiese experimentar un poquillo bastante en las siguientes temporadas.
Y así es como llegamos a las temporadas 6, 7 y 8, a las que yo considero el triángulo de las Bermudas de American Horror Story. No porque entre ellas se perdiese la fórmula o se difuminase o fuese ejecutada muy malamente, que también, sino porque lo que se perdió ahí fue mi interés y mi fe en la serie. La temporada 6, Roanoke, no me la acabé. Me aburrí bastante rápido de ella. Me interesaba el concepto este del falso documental y todo ese rollo, pero no me parecía que lo estaban ejecutando muy bien. Pero no descarto vérmela en un futuro y a lo mejor me gusta, puede ser. Cult o Secta, la 7ª temporada, sí que me la vi entera, pero me pasó tan desapercibida por mi cabeza y me aburrió tanto que es que paso de analizarla, paso de extraer la fórmula, porque aparte de que no me acuerdo de casi nada, es que no quiero acordarme, no quiero. Para empezar, esta temporada es la primera que no tiene ningún elemento sobrenatural, no tiene ni brujas, ni fantasmas, ni nada. Lo único que tiene es sectas y gente de ideologías políticas extremas. Y de nuevo, el concepto está interesante, pero ejecutado fatal. O sea, literalmente me la acabé por acabármela, por decir que me la había acabado y por no sentirme mala fan. Y la última temporada de este triángulo de las Bermudas es Apocalipsis, que fue la mayor decepción que me ha dado esta serie en mi vida. Y eso que al principio iba bien, una vuelta a los orígenes, a lo clásico, a lo de siempre, a la tradición. O sea, comienza la temporada. Me encanta el concepto este de que se acaba el mundo, unos pocos se salvan, la mayoría ricos, y se van a un búnker y son forzados a convivir. Prometía muchísimo. Pero de repente, sin venir a cuento, matan a todos, aparecen las brujas de la 3ª temporada, se van a la casa encantada de la 1ª temporada y todo por este tío asqueroso de aquí, que vale, es muy guapo, ¿vale? Pero me cae fatal, porque no te lo pierdas, este tío es el niño anticristo de la 1ª temporada. ¿Cuál era la necesidad de juntar estas temporadas? ¿Por qué queríais cagarla tanto? ¿Cómo espera que yo me crea y que sea creíble que no reconozcan a gente de otras temporadas interpretadas por la misma persona? O sea, Sarah Paulson aparece en esta temporada haciendo de 2 personajes diferentes y nadie dice nada. Si tú quieres reutilizar actores, no puedes juntar temporadas. En fin, que la cosa desvarió un montón. Yo me hice un lío, me perdí el interés y no me la acabé tampoco. Ya está. Tardé 1 año y pico en empezarme la 9ª temporada porque tenía miedo de otra decepción, de que fuese una chusta, pero a principios del verano decidí empezármela. Y menos mal que lo hice, porque es de mis temporadas favoritas. Al ver la temporada 9 me di cuenta de todo lo que le faltaba a las 3 temporadas anteriores. Aparte de utilizar actores y actrices recurrentes, como siempre, también empieza con un flashback a 1970, mostrándonos la masacre del campamento Redwood, y después nos lleva a 1984, donde transcurre el resto de la historia. A lo largo de la temporada también hay otros flashbacks, pero menos que en la 4ª o la 5ª, como por ejemplo el que nos explica la historia de la madre de Benjamin, que perdió a su hijo pequeño en ese campamento en 1948. También los plot twists son bastantes y están bien colocados, afectando activamente a la trama, es decir, que no están puestos porque sí. Algunos de los giros de guión que más afectaron a la trama fueron, por ejemplo, que la dueña del campamento fuese la verdadera asesina de la masacre del 70 y que Benjamin, alias Mr. Jingles, era inocente. Otro ejemplo es que Montana fuese la novia de Richard Ramírez, otro asesino en serie, y que quisiese matar a Brooke porque la culpaba de la muerte de su hermano. Y esto afecta mucho a la trama porque a causa de una pelea entre las dos, Brooke mata a Montana, la pillan y la llevan al psiquiátrico. Pero yo creo que uno de los plot twists más importantes es cuando se nos desvela que en esta historia también hay cosas sobrenaturales. Hay fantasmas que se quedan atrapados en los terrenos del campamento si mueren ahí, y también que Richard Ramírez ha hecho un pacto con el diablo y es inmortal y tiene superpoderes. Y es que esto
es muy classic American Horror Story. Le gusta un buen fantasma, un buen chico endemoniado, un buen asesino en serie. La adición de personajes masiva es el único elemento que cambia de forma en esta temporada, ya que no es que vayan añadiendo personajes nuevos a medida que avanza la historia, sino que los personajes que se han presentado desde un principio van desvelando su verdadera identidad o sus verdaderas intenciones, como por ejemplo las dos que he mencionado antes o la supuesta enfermera que resulta ser una psiquiatra haciendo un estudio sobre asesinos en serie. Es que esto es muy Rodolphe Sirera, muy Verí del Teatre. Además, también tiene dos saltos hacia el futuro tirando hacia el final de la temporada. El primero es hacia 1989, año en el que también se lía pardísimo en el campamento, y luego un salto muchísimo más grande a 2019, donde el hijo de Benjamin, ya mayorcito, va al campamento para saber la verdad sobre su padre. Casi se muere, pero sobrevive y todo sale bien. Lo mejor de la temporada, sin duda, es que es una especie de parodia / homenaje a los slasher de los 80. Es self-aware y se nota que la serie por fin ha recuperado la confianza en sí misma. Temporada 10, formada por dos historias diferentes, Red Tide en los primeros 6 capítulos y Death Valley en los 4 últimos. Red Tide tiene un concepto muy interesante y explora el talento, la ambición y hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir éxito, fama y dinero. Pero hay un problema, no se siente para nada una temporada de Ryan Murphy, una temporada de American Horror Story. Parece una historia más propia de Mike Flanagan, que ha hecho series como Misa de Medianoche, que es muy buena, la recomiendo. Tiene actores recurrentes y algún flashback por ahí colocado, pero no va apareciendo casi ningún personaje nuevo y tampoco se llevan a cabo giros de guión al estilo de las temporadas anteriores. Eso sí, al final sí que hay un pequeño salto de tiempo, eso sigue presente. Y en cuanto a Death Valley, antes de empezarla vi reviews de que era muy mala, de que no valía la pena, así que no me la he visto y no pienso hacerlo, porque para verme 4 episodios de 1 hora me veo una temporada de total drama y empleo mejor mi tiempo. Después de haber analizado cada una de las temporadas, podemos decir que a American Horror Story le encanta, al menos en las primeras temporadas, coger un concepto clásico de terror y explotarlo al máximo y a su estilo. La casa encantada, un psiquiátrico, brujas, circos con payasos asesinos, hoteles antiguos con un pasado misterioso. Después, tras su crisis de identidad, se puso juguetona, se puso a experimentar y comienza a inventarse conceptos más extraños y complejos. Un falso documental sobre una casa en un bosque en el que pasan cosas raras, una historia sobre sectas y política, una historia en la que se acaba el mundo y entonces una gente se va a un búnker y luego aparecen brujas y el anticristo y no sé qué más. Y luego en la temporada 9 vuelve por un momento a lo clásico, porque ¿qué hay más clásico que recrear un slasher de los 80 situado en un campamento de verano? Pero enseguida se vuelve a perder, porque en la temporada 10 vuelve a experimentar con escritores vampiros en una playa llena de zombies y también una historia sobre aliens o algo así. No lo sé. Y es que a mi parecer American Horror Story cuando mejor funciona es cuando coge un concepto simple y lo ejecuta de manera muy compleja y caótica, pero caótica bien, con giros de guión bien colocados, con un guión muy camp, porque cuanto más estable es la base sobre la que construyes tu historia, mejor puedes luego desarrollar la trama. Si tienes que defender y explicar un concepto extraño y a la vez hacer una historia con todos los elementos de tu fórmula, que no son para nada simples, te haces un lío y acabas teniendo una temporada terrible. O tienes un concepto simple y una ejecución compleja, o un concepto complejo y una ejecución simple. Por eso Red Tide no parece un proyecto de American Horror Story, porque optó por la segunda opción.
Yo creo que la razón por la que hay una opinión tan dividida sobre American Horror Story es porque o te gusta lo caótico, lo camp, las tramas excéntricas y todo eso, o simplemente no te va el rollo de la serie porque no te gusta que muchas veces las cosas no tengan sentido, que te líe la cabeza en más de una ocasión, que es totalmente comprensible. Pero por otro lado, creo que la gente a la que no le gusta es justamente la que se fija demasiado objetivamente en la trama, que sé que no es la mejor estructurada de la historia, y que la gente a la que sí le gusta es la que se fija más en el estilo, la estética y la ejecución del concepto, más que en el desarrollo de la trama, que no son lo mismo. O sea, yo me considero más del segundo grupo porque yo defenderé a muerte a casi todas las temporadas, sobre todo la 9, pero luego me acuerdo de Cult y de Apocalypse y mis lealtades. La serie es medio buena, medio mala. Medio buena porque todo lo que es la estética, el estilo, las actuaciones, esos son todos aspectos muy buenos. Pero es mala porque tiene bastantes temporadas malas y porque la serie llega a un punto en el que da más prioridad a lo que es el impacto de los plot twists y a que sea una cosa más superficial, y se curra menos la historia y la estructura de la trama.